Saludos a todos en un nuevo capítulo de Estado Natural Viajero. En un reciente episodio les había mostrado los interiores del Ayuntamiento de Subotica, un agradable edificio construido entre 1908 a 1912, del cual habían visto algunos de sus espacios más llamativos, como las escaleras principales, la oficina del alcalde y el salón de actos, entre otros. En esta oportunidad continuamos con esta segunda entrega, donde pocos realmente llegan. Y si quieren saber a dónde voy, acompáñenme en este recorrido. Sean todos ustedes bienvenidos. Un recorrido por el Ayuntamiento de Subotica no estaría completo sin mostrarles lugares que raramente se ven. Y es que en este punto donde eran las antiguas oficinas de impuestos, comienza el camino que nos llevará a la torre de este edificio. Muchas personas, al saber hacia dónde nos dirigíamos en este recorrido, alzaron la mirada y se agradaron con la noticia. Sin embargo, al saber que su ascenso solo se hace por escaleras y no hay ningún ascensor, bastantes dieron el paso al costado, como mi tía, y fuimos pocos en realidad los que llegamos hasta esa torre, sobre la cual, sin duda, van a apreciar las mejores vistas de esta ciudad. Esperar en estas antiguas oficinas de impuestos lleva solamente unos minutos a la espera que otro grupo descienda y no haya congestiones en el recorrido. Mientras tanto, vemos todos esos detalles en pintura y acabados de este lugar que hoy se mantiene en perfecto estado, viendo de reojo las ventanas que dan a los exteriores de la edificación. Comienzo el ascenso y la razón por la cual la mitad de quienes me acompañaban en esta muestra del ayuntamiento no suben es que a pesar de que la torre tenga 45 metros de altura, hay que ser pacientes en el ascenso y subir 260 escalones, que como irán viendo están en buen estado, pero no son escalas pequeñas, lo cual es comprensible que haya que realizar paradas durante la subida. Por fortuna hay espacios que merecen la pausa, y en ellos se pueden ver algunos elementos de la decoración del edificio, como estatuas, relojes, cruces y alguna documentación. Otra curiosidad es que al parecer esta torre, en un tiempo pasado, sirvió como la sede de los bomberos de la ciudad, al tener la mejor visibilidad de Subotica para poderse orientar en el caso de un incendio y proceder así a dirigirse con seguridad hacia esos sitios de incendios. La subida en algún momento puede volverse tediosa y lo comprendo, pero son unos pocos minutos de ejercicio y les aseguro que esto vale la pena. Además se sube tal cual sea su estado físico. No es una carrera de resistencia y de las guías que dirigen este trayecto por el ayuntamiento van a tener toda la paciencia del caso. Mientras vamos subiendo por estas escaleras de la torre del ayuntamiento, decirles que el recorrido se hace todos los días a excepción de domingos y lunes, y lo que deben tener muy presente es que solo se hace a mediodía, por lo que recomiendo estar al menos 10 minutos antes del ingreso para tener segura la entrada. Las guías además ofrecen la visita guiada en 3 idiomas, el serbio, el húngaro y el inglés, por lo que puedes preguntar además en esos idiomas. Nada de español, por lo que siempre recomiendo, si viajan, saber algo de inglés si salen más allá de los países europeos que comúnmente se visitan, como el caso de España, Francia e Italia.
Todo este pequeño sermón de viajero me lo disculpan, pero es para hacerles más entretenida la subida, en la que pronto llegaremos a la cima de la torre del ayuntamiento. Luego de unos minutos con pausas y silencios entrecortados por las palabras Aimo o Elore en serbio y en húngaro que nos indican a seguir adelante, por fin llegamos a un salón completamente limpio y sin decoración, donde al parecer, quizás años atrás, hubo una tienda de souvenirs o un café o una oficina, donde el tiempo se siente con el crujir de las tablas que pisamos, y aquí hemos llegado al gran mirador de la ciudad desde esta torre. Dejo ese pequeño cuarto por unos minutos y se abre una puerta. Se sale una especie de pasillo muy bien cuidado en el que han tenido la precaución de poner rejas en él para evitar quizás alguna desgracia. Y por fin se tiene la vista más espectacular de Subotica, desde la que se ven algunos de los edificios más llamativos como las iglesias locales, la gran sinagoga a la distancia con su colorido techo, la calle Corso, que en un capítulo anterior se los mostré, y qué más pedir con esta vista, que paga ese reto de estar aquí tras haber superado los 260 escalones. Menos palabras y música con este paisaje de ciudad. Se me olvidaba decirles que si quieren visitar este edificio del ayuntamiento, su costo es de 400 dinares serbios, que al cambio actual son poco menos de 4 euros, en una visita cuya duración es de aproximadamente una hora entre salones del ayuntamiento y la subida a la torre. Así tenemos a Subotica a nuestros pies, y si extiende la mirada seguramente estaremos viendo al fondo a Hungría, ya que desde este punto nos encontramos a solo 12 kilómetros de puntos de frontera, en un territorio bastante plano, verde y con la fama de ser una tierra bastante fértil para la agricultura. Toda esta zona es Vojvodina, que es el nombre que recibe esta provincia del norte de Serbia. Con este bello panorama de Subotica desde las alturas en la torre del ayuntamiento, finalizo otro programa de Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y me gustaría saber qué les ha parecido esta visita al edificio más sobresaliente de esta ciudad. Por mi parte, seguiré buscando más espacios de esta y otras regiones para ustedes. Reciban un saludo. Hasta pronto. Chao.